Hola, bienvenidos a el video número 157. Como he dicho ya por 2 semanas, vamos a seguir estudiando a profundo la palabra cosmos. Hoy voy a leer la mayor parte de este estudio, es leer de diferentes comentarios y otros eruditos. Y lo que ellos dicen acerca de la palabra cosmos para ayudarnos a tener una cimentación sobre la cual podemos entender Juan 3:16 y otros versículos dentro del Evangelio de Juan. Entonces, de hecho, vamos a estudiar muy a profundo Juan capítulo 1, los versículos 9 al 13. Pero esta semana no, en otra semana. Entonces, sin duda que el estudio de los idiomas originales es muy importante, como miramos la semana pasada en lo citado por Daniel Wallace del seminario en Dallas. Y para entender las escrituras tenemos que entender el uso que ellos o el significado que ellos dieron a sus palabras. Es de igual importancia cómo ellos utilizaron en diferentes épocas estas palabras, porque aún la palabra cosmos tenía un cambio desde su primer uso hasta la primera época y el uso de Juan en el Evangelio. Aún como los hebreos entendían el cosmos en comparación con los griegos o podemos decir los gentiles. Entonces vamos a ver estas cosas, como dije, sobre esta semana y las que vienen. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias otra vez por la oportunidad de juntarnos para estudiar y aprender más acerca de el idioma griego y su importancia en la formación de las escrituras en el hebreo, cuando cambiaron del hebreo, al griego en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento. Porque estos son los idiomas, Padre, que tú utilizaste en la primera época y antes para escribir tus pensamientos y tus mandamientos y tus estatutos. Entonces debemos dar prioridad al entender de estas cosas. Aparte, necesitamos, Padre, poner en práctica lo que nos están enseñando los autores de tu palabra. Padre, y esto lo haremos si tú permites y si de verdad tenemos tu espíritu, como dice Pablo, si es que tú tienes el espíritu de Jehová. Entonces, Padre, gracias, guíanos porque sin tu espíritu somos nada más que unos ciegos andando en la oscuridad. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, quiero leer de mis notas, obviamente, las cosas que tengo sobre este estudio y voy a dar inicio. Voy a leer lo que tengo aquí. Buscar solo la definición de la palabra española mundo en un diccionario no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque su definición hoy en día es diferente a la definición de cosmos en la primera época. Y entonces estamos hablando de palabras griegas que muchas veces no tienen el mismo significado. Y un ejemplo lo miramos la semana pasada cuando miramos Juan 6:44 y el uso de la palabra el cuo. En el español dice traer, cuando en el griego la palabra el cuo quiere decir arrastrar. Y entonces este da dos significados a Juan 6:44. Traer tiene un significado e implica que como un padre agarra un niño por las manos y le está dirigiendo hacia una cosa. Pero la palabra arrastrar implica que no vamos
por nuestra propia voluntad. De hecho, implica que estamos resistiendo la guianza de Jehová porque no deseamos acercarnos a Cristo. Esto es lo que Cristo dijo en Juan 3, 17 y adelante, que el mundo no desea andar en la luz, sino en la oscuridad. Entonces es que resistimos las cosas del Espíritu. Entonces Dios tiene que arrastrarnos hacia a Cristo. Entonces, es esto que estoy intentando explicar acerca de la palabra cosmos. Es porque hoy en día muchos quieren interpretar Juan 3:16, como dije la semana pasada, casi siempre como quiere decir cada individuo en la planeta que nosotros llamamos la Tierra. Y esta palabra no es lo que Juan quería decir cuando la escribió. Este es lo que vamos a investigar al profundo en estos videos. Y voy a poner todo esto, como dije al principio, en la caja que está abajo del video, que dice Show More. Entonces, en esta caja voy a poner todo lo que tengo aquí escrito. Entonces, si hay algo que no se entiende o no lo digo bien a causa de mi acento, lo que sea, lo pueden leer. Entonces, vamos a ver el uso cultural de cosmos y su uso bíblico según Juan. Hay dos significados diferentes. No según el pensamiento moderno, porque fue escrito en la primera época, no en la 19ª. Entonces, este es muy importante. Aún en el día de Juan, la palabra había pasado unos cambios de significado. Y recuerden que el idioma griego fue introducido al mundo unos 800 años antes de los tiempos de Cristo. Entonces, obviamente, vamos a examinar el uso de esta palabra cosmos en el griego koiné y en el griego común, la primera época, porque es importante que nosotros la miramos del punto de vista de Juan. Y digo que es importante a causa del hecho de que estoy diciendo que la iglesia moderna está menospreciando la palabra de Jehová. Esta es una acusación fuerte. Está menospreciando la palabra de Jehová por no entender, por no comprender bien el uso de palabras como cosmos. Y entonces mal interpreta la palabra de Dios. Y entonces, como leemos en Jeremías la semana pasada, que los pastores están mal dirigiendo, de hecho están confundiendo y causando a tropezar a la gente porque están enseñando mal la palabra de Dios. Por eso veo que es necesario escudriñar bien, estudiar bien esta palabra cosmos. Entonces, quiero leer algo de otro profesor del griego de estudios del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Dallas, en Texas, de los Estados Unidos. Su nombre es W. Hall Harris el tercero. En su publicación de su estudio sobre cosmos, titulado Una experiencia fuera de este mundo, una vista de cosmos en la literatura de Juan, entonces él nos explica, dice, debido a la amplitud del significado de la palabra en inglés, mundo, y yo voy a añadir en el español, es fácil para aquellos de nosotros que somos hablantes nativos de inglés o español asumir cada vez que encontramos el término griego cosmos en su contexto en el Nuevo Testamento, que entendemos lo que el autor del Nuevo Testamento quiso decir. Y dado que más de la mitad de las apariciones de cosmos en el Nuevo Testamento se encuentran en solo 2 libros, el Evangelio de Juan, como he dicho,
y la primera carta de Juan. Es casi inevitable que tal significado asumido afecta nuestra exegesis de la literatura juanica. Entonces, obviamente, explicando la importancia de entender cosmos. Él sigue diciendo, el uso más antiguo del término cosmos, que se remonta a Homero, no se centra en el universo tal como lo conocemos, ni en el planeta Tierra con sus estructuras políticas y sociales, sino simplemente en el orden. Entonces ya podemos ver que cosmos tenía un significado diferente en los tiempos de Homero que en los tiempos de Juan. Entonces vamos a seguir mirando. En Odisea 13:77, por ejemplo, la palabra se usa en una frase cosmos kaithein, que es sentarse en orden, que se refiere al orden de asientos de los remeros a bordo de un barco. Hacia el siglo V antes de Cristo, Hipócrates estaba usando el término para describir cosas en el orden natural. Entonces podemos ver que esta palabra, su significado estaba tomando diferentes usos aún en la época quinta época antes de Cristo y antes de esto, durante el tiempo de Homero. Entonces podemos entender que cuando llegamos a los tiempos de la primera época, que esta palabra tenía un uso aún diferente. Muy bien. Entonces, sigue diciendo, aproximadamente al mismo tiempo, el uso filosófico comenzó a desarrollarse y cosmos se usó inicialmente para describir el orden cósmico, es decir, el orden dentro del cosmos, y luego para describir el universo, la totalidad espacial de todo lo que existe. Entonces ya podemos ver que el uso inicial no tenía que ver, nada que ver con cada individuo, fue más amplio. Y entonces, miramos aquí, se piensa generalmente que Pitágoras es el primero en usar el término en este sentido de el mundo total debido al orden que exhibió. Este sentido espacial más amplio ciertamente se encuentra en Platón, en Gorgias 507 a 508, en su escrito Gorgias. Aunque el sentido más antiguo del mundo, el orden todavía está presente también. Al final de Timeo, en 92, Platón describe el cosmos de manera exhaustiva como, así es un citado de Platón, amueblado y lleno de criaturas vivientes, mortales e inmortales. Este cosmos se ha convertido en una criatura viviente visible, abrazando lo visible, el reflejo de lo que solo puede ser conocido por la razón. Un Dios sensualmente perceptible, el mayor y el mejor, el más bello y el más perfecto, este mundo único y unigénito. Notan cómo él usa la palabra unigénito. Este es monogenes. Esta palabra monogenes es la palabra el Hijo unigénito en Juan 3:16. Pero miramos aquí que él estaba usando la palabra mundo único y unigénito juntos. Entonces, aunque no vamos a hablar mucho sobre monogenes, miramos que ellos tenían un entendido de estas cosas juntas cuando hablaron sobre el universo.
Entonces, en los tiempos de Aristóteles, aparentemente tomó de Platón el concepto de cosmos como el universo espacial, pero lo adoptó para que se juntara a sus propias ideas. Otra vez, otra evolución de la palabra cosmos. El resultado final fue que para Aristóteles el cosmos era un cuerpo esférico con la Tierra inmóvil en su centro, rodeada por las esferas del mundo y el cielo. No tuvo principio ni fin y abarcó todo lo relacionado con el tiempo y el espacio. Bajo la autoridad de Aristóteles, este concepto cosmológico del cosmos dominó el pensamiento occidental durante unos 1800 años hasta que fue derrocado por la revolución copernicana. Pero no es hasta los últimos escritos de la Septuaginta, con su mayor grado de influencia griega, que cosmos aparece con el sentido mundo. Entonces, 1800 años pasaron después de esta quinta época antes de Cristo. Estamos hablando de como durante el tiempo de la Reformación, cuando volvieron a los idiomas originales, como leemos la semana pasada, que empezaron a escudriñar bien el uso de cosmos. Entonces, en algunos casos, usos similares a los que se encuentran en los escritos juanicos ya estaban comenzando a emerger. Entonces, por todas estas épocas, desde la primera hasta el tiempo de la Reformación, tenían un concepto de cosmos diferente a lo que los de la Reforma empezaron a entender. Entonces, quiere decir que Juan entendía la palabra cosmos muy diferente a los que la segunda, tercera, cuarta, hasta la época de la Reformación. Y voy a decir que nosotros aún entendemos diferente la palabra cosmos que los de la Reforma, a causa, como expliqué la semana pasada, a causa de nuestra cultura, igual como ellos en aquellos días. Entonces, él sigue diciendo, los primeros filósofos griegos habían visto el cosmos como el mundo empírico o el mundo material, pero Filón, de acuerdo con la tradición platónica, extendió esto para incluir el mundo de las ideas. Distinguió entre el mundo mental por un lado y este mundo, el mundo visible que podía percibirse a través de los sentidos, por el otro lado. Entonces, miramos que fue más una idea filosófica, una idea, como dice, incluir ideas. Entonces, distinguió entre el mundo mental por un lado y este mundo, el mundo visible, por el otro lado. Entonces, ya podemos ver que es fácil confundirse cuando leemos Juan 3:16, si solamente traducimos la palabra mundo por medio de un diccionario en español. Espero que me explico cuando estoy hablando de estas cosas. Él sigue diciendo, cosmos en el Nuevo Testamento. El sentido general más antiguo de orden para cosmos no se encuentra en absoluto en el Nuevo Testamento. Solo una vez se usa en el sentido de adorno en 1 de Pedro 3:3. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Aquí nos dice que vuestro adorno no sea exterior. Esta palabra adorno
En otras versiones, en la Reina Valera 1960, vuestro atavio no sea el más externo. Entonces la palabra atavio en la Reina Valera con los números Strongs, el adorno de las cuales no sea exterior. Y ninguna de estas versiones traen la definición de la palabra atavio o adorno. Brincan a otra palabra. Entonces, si ustedes tienen la versión de las escrituras en el griego del Textus Receptus, pueden ver que en esta versión trae la palabra cosmos. Y aquí está al fin del versículo. Dice cosmos, es número 2889. Y esta palabra se traduce de la base de 2865, arreglo ordenado. Implica decoración. Por implicación, también el mundo en un sentido amplio. Noten esto, amplio o estrecho, incluido sus habitantes, literalmente o figurativamente, moralmente. Pero notan, incluidos sus habitantes, literalmente o figurativamente, pero no quiere decir cada individuo. Otra vez, esta es la definición según Strong's y es por eso que nosotros vamos a escudriñar bien el uso aquí en Juan 3:16. Bueno, el profesor de Dallas del seminario teológico sigue diciendo, solo una vez se usa en el sentido de adorno en 1 de Pedro 3:3, en referencia al peinado, las joyas y la vestimenta de las mujeres. En todos los demás pasajes del Nuevo Testamento, el término significa mundo en cierto sentido, aunque con variaciones significativas. Primero, hay pasajes que usan cosmos para referirse a la totalidad de la creación, es decir, todo lo creado por Dios. Un buen ejemplo de esto es Hechos 17:24, donde dice el Dios que hizo el cosmos y todo lo que hay en él. Es seguido por el típico modismo hebreo del Antiguo Testamento, que se encuentra en la frase es Señor del cielo y tierra. Recuerden, les dije, cómo miraron los hebreos el cosmos y como miraron los griegos el cosmos es muy diferente. Y cuando hablamos de Juan, era un hebreo, entonces él tenía entendido los dos significados. Por eso es importante entender cómo utilizaba la palabra cosmos en 3:16. Entonces, el profesor sigue diciendo, de manera similar, el mundo puede describirse como un reino, como en Apocalipsis 11:15. El reino del cosmos se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Puede ser que cosmos en Filipenses 2:15, vamos a verlo, Filipenses 2:15, aquí nos dice, porque aquí es el uso de que Pablo, y entonces tenemos probablemente otro significado. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el cosmos. Entonces aquí tenemos otro significado. Dice el profesor, puede ser que cosmos en Filipenses 2:15, traducido de diversas formas como luminares en el mundo o estrellas en el universo, se acerque al significado que se encuentra en Génesis 2:1. Vamos a Génesis capítulo 2, el versículo 1. 2:1 dice,
y fueron acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Aquí tenemos los cielos y la tierra. Recuerden, esta es la manera que los hebreos utilizaron la palabra cosmos, los cielos y la tierra, hablando de las dos cosas como cosmos. Y dice que es muy probable que cuando Pablo usaba la palabra cosmos en Filipenses 2:15 fue con este sentido o este significado. Entonces, voy a seguir leyendo del profesor. Se acerca al significado que se encuentra en 2:1 en la Septuaginta, que es la traducción al griego del hebreo, mencionado anteriormente, aunque de forma más limitada también es posible referirse al mundo de la humanidad en la línea de Mateo 5:14, donde dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces, podemos ver ya por el poco que hemos leído esta mañana que hay muchas maneras para entender la palabra cosmos. Entonces, ¿en qué sentido usaba Juan la palabra cosmos? Esto lo vamos a seguir investigando la semana próxima, si Dios permite. Por mientras, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.